Francisco Pizarro no nació rodeado de palacios ni de privilegios. Nació lejos del brillo que más tarde reclamaría como suyo, en una España dura, donde las oportunidades no se entregaban, se arrancaban. Su origen humilde lo marcó desde el principio, y esa marca se convirtió en impulso. Donde otros veían límites, él veía una puerta. Donde otros aceptaban un destino estrecho, él imaginó una fortuna descomunal al otro lado del océano. Y en esa obsesión empezó todo. La conquista del Imperio Inca no fue un golpe improvisado. Fue la culminación de una búsqueda larga, fría y calculada. Pizarro entendió que en el Nuevo Mundo no bastaba con valor. Había que combinarlo con paciencia, astucia y una brutal capacidad para aprovechar cualquier fractura. La primera gran clave fue esa. No llegó a un imperio fuerte y unido. Llegó a un mundo donde la división interna, la reciente guerra civil entre Atahualpa y Huáscar y la tensión política entre regiones habían debilitado el centro del poder. Pizarro no creó esa herida, pero supo verla. Y más importante aún, supo hundir la mano en ella. Antes de conquistar nada, tuvo que vender una promesa. Vender una expedición no es muy distinto de vender un sueño, salvo que aquí el sueño estaba hecho de oro, territorios y prestigio real. Pizarro necesitaba apoyo, hombres, armas y respaldo político. Por eso convirtió la riqueza del Perú en un argumento antes de poseerla. Habló de tierras que nadie en Europa había visto, de tesoros que parecían casi míticos, y de un imperio tan rico que podía transformar la vida de cualquiera que participara del reparto. Esa promesa convenció a inversores, atrajo a aventureros y alimentó una expedición que, en teoría, debía buscar fortuna, pero en la práctica terminó construyendo un robo monumental. Lo que estaba en juego no era solo una ciudad o una batalla. Estaba en juego el destino de una de las mayores civilizaciones de América. El Imperio Inca había levantado caminos, ciudades, depósitos, una administración compleja y una estructura política que dependía de la figura del gobernante. Pero como toda gran organización, tenía grietas. La llegada de los españoles coincidió con una de las peores crisis internas que podían imaginarse. Pizarro no necesitó conquistar primero una capital fortificada. Necesitó entender que el imperio ya estaba herido, y esa herida sería la puerta por la que se colaría la catástrofe. El momento decisivo aún no había llegado, pero ya se estaba preparando. Pizarro había aprendido una lección esencial. En un mundo tan vasto como el americano, el tamaño de un ejército no siempre garantiza la victoria. A veces, basta una posición favorable, una captura inesperada y la capacidad de convertir la sorpresa en dominio. El hombre que vendió un imperio todavía no había tomado el trono ni el oro, pero ya había aprendido a presentarse como inevitable. Y eso, en la historia, suele ser el principio del fin. El viaje hacia Perú no fue una marcha gloriosa. Fue una cadena de incertidumbres, riesgos y promesas exageradas. Pizarro sabía que no podía presentarse como un simple aventurero. Tenía que parecer un hombre destinado a cambiar la historia. Por eso cada paso de su expedición estuvo rodeado de cálculo. Buscó más apoyo, afinó alianzas y aprovechó cada rumor sobre riqueza inca para elevar el valor de su empresa. A los ojos de muchos, su viaje era una apuesta arriesgada. A los suyos, una oportunidad única. Pero la expedición no solo dependía del coraje, dependía también de la política española. Pizarro no actuaba en un vacío. Necesitaba legitimidad, permisos y recompensas. Por eso, el oro imaginado se volvió útil incluso antes de existir en sus manos. Sirvió para persuadir autoridades, para mantener vivo el entusiasmo y para sostener una empresa que, sin una ganancia visible, habría perdido fuerza muy pronto. La conquista comenzaba como una inversión. Y esa palabra, inversión, es clave para entender el resto de la historia. Porque cuando un hombre se convence de que un imperio debe rendir beneficios, también se prepara para arrebatárselos sin remordimiento.
Cuando Pizarro llegó a tierras andinas, la tensión no estaba solo en el campo de batalla, estaba en la lectura que cada lado hacía del otro. Los incas vieron a un grupo pequeño de extranjeros. Los españoles vieron una oportunidad histórica. Y entre esas dos miradas se abrió una grieta inmensa. Pizarro comprendió enseguida que no necesitaba demostrar superioridad en número. Necesitaba capturar la autoridad del imperio. Si lograba tocar el centro simbólico del poder, todo lo demás empezaría a caer por su propio peso. Ese pensamiento fue lo que llevó a la trampa de Cajamarca. No fue una batalla convencional, fue una emboscada disfrazada de encuentro. Atahualpa llegó confiado, rodeado de su séquito, creyendo que estaba ante unos extranjeros que podían ser observados, controlados o quizá incluso negociados. Pizarro, en cambio, ya había decidido que la verdadera victoria no estaría en el choque abierto, sino en la captura del emperador. Y cuando un conquistador convierte al gobernante enemigo en rehén, el imperio deja de tener el mismo rostro. La captura de Atahualpa fue el instante en que la historia cambió de dirección. El imperio más poderoso de los Andes quedó golpeado en el corazón. El secreto de Pizarro no fue el número de sus hombres. Fue la manera en que entendió que la autoridad inca podía quebrarse más rápido que sus murallas. Y en ese momento nació el hombre que vendió un imperio, porque lo que buscaba ya no era solo conquistar, era apropiarse del poder entero y convertirlo en una mercancía de guerra. Atahualpa quedó en manos de un enemigo que sabía exactamente cuánto valía su cautiverio. Pizarro entendió que un emperador preso era mucho más útil que un emperador muerto. Mientras siguiera vivo, podía servir como llave, como moneda y como amenaza. Por eso el rescate ofrecido por el Inca se volvió una escena histórica imposible de ignorar. Una habitación llena de oro y plata fue prometida como precio por su libertad. Nunca antes una riqueza semejante había sido reunida bajo una sola negociación. Y Pizarro, al verla acercarse, comprendió que estaba ante una fortuna que podía cambiar para siempre la vida de sus hombres. Pero la ambición rara vez se sacia cuando el poder huele a fácil. El rescate no cerró la historia. La abrió a una decisión mucho más oscura. Una vez que la riqueza comenzó a concentrarse en manos españolas, el valor de Atahualpa como rehén empezó a chocar con el temor de dejarlo libre. Su presencia era peligrosa. Su prestigio seguía intacto entre muchos de sus súbditos. Su sola existencia mantenía viva la posibilidad de resistencia. Y ahí apareció la verdadera lógica del conquistador. Lo que sirve hoy puede estorbar mañana. Pizarro no actuó solo por codicia, aunque la codicia fuera evidente. También actuó por miedo político. Si Atahualpa seguía vivo, podía reorganizar apoyos, recuperar legitimidad o convertirse en el punto de unión de una rebelión. Por eso la solución que eligió fue definitiva. La ejecución no eliminó solo a un hombre. Intentó borrar la idea de que el imperio aún podía hablar con voz propia. Ese fue el segundo gran golpe. El primero había sido la captura. El segundo, la eliminación del símbolo. La consecuencia fue inmediata y devastadora. Sin emperador, con el rescate ya entregado y con las divisiones internas del mundo inca intensificándose, la conquista dejó de parecer una expedición incierta. Pasó a ser un derrumbe en marcha. Pizarro no estaba simplemente ganando batallas, estaba desmantelando la capacidad de respuesta del imperio. Cada decisión suya convertía la riqueza en herramienta política y la política en dominación. El oro no era el final, era el mecanismo para avanzar. Los españoles empezaron a entender que el imperio podía ser administrado como un botín. Esa idea cambió la conducta de todos. Ya no se trataba solo de tomar lo que había en un momento de guerra. Se trataba de establecer una lógica de apropiación duradera. Y así, el hombre que había salido como buscador de fortuna terminó convirtiéndose en el intermediario de una transferencia gigantesca de riqueza, poder y autoridad, desde una civilización andina hacia la corona española. La ejecución de Atahualpa no terminó con la conquista, la volvió irreversible.
Una vez eliminado el emperador, los españoles ya no enfrentaban solo un conflicto militar. Enfrentaban una crisis de sucesión, legitimidad y continuidad dentro del mundo inca. Eso les abrió una puerta enorme, porque en un imperio donde el centro simbólico ha sido destruido, cada lealtad local empieza a negociar su futuro. Pizarro supo explotar esa confusión con frialdad. Entonces apareció otra dimensión del hombre que vendió un imperio. No solo sabía tomar, también sabía repartir para conservar. Distribuyó cargos, reconocimientos y promesas entre los suyos, porque entendió que una conquista sin recompensa se convertiría pronto en conflicto interno. Sus propios hombres no eran piezas pasivas, eran ambiciosos, violentos y hambrientos de oro. Si quería mantener la expedición unida, tenía que convertir el tesoro en una red de obediencias. Así, la riqueza del Inca empezó a financiar no solo la conquista, sino la lealtad de quienes la ejecutaban. Pero toda fortuna construida sobre la violencia genera una pregunta peligrosa. ¿Quién recibe más de lo prometido? ¿Quién queda fuera? ¿Quién fue usado y quién se aprovechó? En torno a Pizarro crecieron tensiones con sus propios aliados. Diego de Almagro, su socio y rival, empezó a sentir que el reparto no le favorecía. Los hermanos de Pizarro también buscaron su parte. La conquista del Perú no solo deshizo un imperio indígena, también sembró la semilla de una guerra entre conquistadores. Y eso demuestra que el dinero obtenido por despojo rara vez trae paz. Trae disputa, sospecha y traición. Mientras tanto, el mundo andino no desaparecía sin luchar. Resistía en formas distintas, con líderes que intentaban reorganizar la respuesta y mantener viva la continuidad del poder. Pero Pizarro ya había comprendido algo esencial. Si lograba instalar una nueva capital, nuevas autoridades y una nueva red administrativa, el imperio no solo sería derrotado, sería reemplazado. Esa fue una de sus decisiones más importantes. No bastaba convencer. Había que fundar algo nuevo sobre las ruinas del viejo orden. La fundación de Lima fue precisamente eso, un gesto político, económico y simbólico. Pizarro no estaba levantando solo una ciudad. Estaba fijando un centro desde el cual el botín, la autoridad y el control se harían permanentes. La riqueza saqueada se convertía en estructura colonial. El oro se transformaba en dominio. Y el hombre, que había vendido una promesa, terminó edificando una nueva realidad para la monarquía española, con la sangre y los bienes de una civilización entera. La ilusión de estabilidad duró poco. Una vez que el imperio inca quedó fragmentado y el dominio español empezó a consolidarse, surgieron nuevas tensiones entre los propios conquistadores. La misma maquinaria que había servido para derribar un imperio, ahora se volvía contra quienes la habían puesto en marcha. Pizarro había creado un sistema donde el botín era la recompensa máxima. Pero cuando el botín es limitado y los ambiciosos son demasiados, el conflicto está garantizado. Diego de Almagro, resentido y cada vez más desconfiado, terminó enfrentado a los hermanos Pizarro. La conquista del Perú no solo había sido una guerra contra un imperio indígena, también se había convertido en una guerra civil entre españoles. Y esa transición es importante porque muestra la lógica real del poder conquistador. Quien construye su fortuna sobre la violencia suele encontrar tarde o temprano una violencia reflejada en su propio círculo. Francisco Pizarro no era un ingenuo. Sabía que su posición estaba llena de enemigos, tanto vencidos como aliados frustrados. Por eso reforzó su autoridad con decisiones rápidas, distribución selectiva de cargos y una presencia dominante en la nueva estructura colonial. Pero el precio de gobernar así es alto. Cada favor crea una expectativa, cada exclusión crea un rencor, y cada rencor puede convertirse en puñal. Lo que parecía una victoria estable era en realidad un sistema plagado de deuda emocional y política. La riqueza del Perú, que había sido la gran promesa de su vida, comenzó a funcionar como una trampa. Había enriquecido a España, pero también había llenado Lima de rivalidades y ambiciones sin freno. Los españoles
no solo hablaban de conquista, hablaban de herencia, reparto, jurisdicción y derechos. Esa lucha por definir quién poseía qué acabó convirtiendo la conquista en un terreno de ajustes permanentes. Lo que Pizarro había vendido como oportunidad era, para muchos, una disputa interminable. Mientras tanto, la memoria de Atahualpa no desaparecía del todo. Su ejecución seguía siendo una sombra incómoda. Había sido la llave del derrumbe y también el símbolo de una ruptura histórica imposible de reparar. Cada discusión sobre el reparto de la conquista recordaba que todo había empezado con una trampa. Y esa trampa no solo había engañado a un emperador, había abierto una era de violencia colonial cuyo eco se extendería durante siglos. Así, el hombre que vendió un imperio empezaba a descubrir que venderlo no significaba poseerlo en paz. Al contrario, significaba heredar su maldición. Porque cuando la fortuna nace del despojo, su sombra nunca deja de crecer. Pizarro había construido su prestigio sobre una habilidad muy concreta. Sabía leer el deseo de los demás y convertirlo en combustible para su propio avance. Lo hizo con la corona, con sus soldados y con los aliados que se sumaron a su empresa. Pero esa misma habilidad ocultaba un problema profundo. Cada hombre atraído por la promesa de riqueza esperaba una parte mayor de lo que había imaginado. Y cuando la expectativa no se cumple, la fidelidad empieza a agrietarse. La conquista del Perú, por tanto, fue también una historia de administración de la codicia. Pizarro no podía simplemente apoderarse de todo y dejar a los demás sin recompensa. Tenía que sostener una arquitectura de intereses. Eso lo obligó a repartir cargos, fomentar lealtades y contener rivalidades. Pero la riqueza extraída del imperio inca no alcanzaba para eliminar el conflicto, solo lo retrasaba. Y cada retraso hacía más probable una explosión. El poder que Pizarro acumuló no era solo militar, era también simbólico. Se presentaba como el hombre capaz de hacer realidad una empresa que otros habían considerado casi mítica. El Perú, con sus ciudades, su organización y sus tesoros, terminó convertido en prueba de su audacia. Pero en el fondo, su audacia dependía de una verdad más simple. Había sabido detectar el punto exacto donde una civilización podía ser golpeada sin que lograra recomponerse a tiempo. Sin embargo, esa misma mirada estratégica no le sirvió para pacificar su propio entorno. A medida que avanzaba la colonización, la tensión entre los españoles se hizo más visible. Los viejos compañeros se transformaron en competidores. Las lealtades se volvieron temporales. Y el dinero, que había unido a todos al principio, terminó separándolos con una fuerza brutal. La historia del hombre que vendió un imperio comenzó a parecerse cada vez más a la historia de un hombre atrapado por el mismo sistema que creó. La corona española, por supuesto, también supo aprovechar todo esto. El oro, la plata y las nuevas rutas de poder fortalecieron a la monarquía. Pero ese beneficio no anulaba la violencia sobre la que estaba construido. La riqueza del Perú no llegó como un regalo inocente, llegó como resultado de una captura, una ejecución y una reorganización forzada del mundo andino. Pizarro fue el rostro visible de esa transformación, pero no fue el único responsable. Y aún así, su figura quedó unida para siempre a esa mezcla peligrosa de audacia y despojo. Fue el hombre que prometió riqueza, tomó un imperio y dejó tras de sí una tierra rota por nuevas disputas. El oro se quedó, la paz no. La nueva ciudad de Lima fue mucho más que un asentamiento, fue una declaración de permanencia. Con ella, Pizarro buscó hacer irreversible lo que hasta entonces podía haber parecido una serie de conquistas dispersas. Una capital no solo organiza territorio, también fija autoridad, ordena el flujo de riqueza y obliga a todos a aceptar que el poder ha cambiado de manos. Lima se convirtió en el centro desde donde se administraría la herencia saqueada del imperio inca. Pero toda capital nacida de la conquista arrastra una tensión esencial. Debe parecer estable mientras se sostiene sobre la destrucción de un orden anterior.
Pizarro necesitaba convencer a la corona, a sus hombres y a sí mismo de que había fundado algo legítimo. En realidad, había construido una nueva estructura sobre los restos de una civilización vencida. Ese acto, en apariencia pragmático, era también profundamente simbólico. Decía al mundo que la riqueza extraída del Perú ya no volvería a su origen. La muerte de Atahualpa seguía pesando en el fondo de todo. Cada obra nueva, cada repartición y cada proclamación recordaban que el emperador andino ya no estaba. La desaparición del centro político inca facilitó el avance español, pero también dejó una herida de legitimidad que no podía cerrarse. La administración colonial nació de esa ausencia, y por eso el dominio español no fue solo ocupación, fue sustitución forzada. Pizarro, sin embargo, no era un arquitecto de paz. Era un hombre moldeado por la guerra y por la promesa del beneficio. Su visión del mundo estaba atravesada por la idea de que la fortuna se conquista y se retiene a golpe de decisión dura. Eso funcionó mientras el exterior era más débil que él. Pero dentro de su propio círculo, esa lógica comenzó a producir el mismo veneno que había usado contra otros. La desconfianza crecía. Los socios resentidos calculaban. Los enemigos se reorganizaban. Y el hombre que parecía controlar todo empezó a ver cómo el tablero se le complicaba. El reparto del botín era ya un campo minado. Las desavenencias con Almagro, la presión de la corona y la necesidad de sostener el nuevo orden hacían cada vez más frágil la posición de Pizarro. Había vendido un imperio a la imaginación de España, pero ahora debía responder ante una realidad donde nadie entregaba lealtad gratuita. Y en ese juego, quien había aprendido a aprovechar la traición empezaba a vivir rodeado por ella. La historia se acercaba a su giro más cruel, porque un hombre puede conquistar un imperio y aún así no controlar la violencia que deja detrás. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrirle a Pizarro. La tensión entre los conquistadores acabó explotando donde siempre explotan las ambiciones mal repartidas. Diego de Almagro, que había compartido la empresa y luego se había sentido desplazado, se convirtió en una amenaza directa para Pizarro y para el nuevo equilibrio colonial. Lo que comenzó como cooperación terminó como rivalidad abierta. Y esa rivalidad no era anecdótica. Era la consecuencia natural de haber construido riqueza y poder sobre un territorio recién arrancado. Pizarro había aprendido a usar la desigualdad como herramienta. Había usado el hambre, la división interna del mundo inca, la captura del emperador y el reparto selectivo del oro para consolidarse. Pero esa misma lógica, una vez trasladada a sus propios hombres, generó resentimiento. Las promesas incumplidas pesan mucho más cuando se formulan frente a testigos armados y ambiciosos. La conquista que hizo posible su ascenso también armó la red que eventualmente lo amenazaría. Mientras tanto, el imperio inca, aunque golpeado, no desapareció sin dejar rastros de resistencia. La memoria del poder perdido siguió alimentando intentos de reorganización y rebeldía. Eso obligaba a los españoles a mantener la vigilancia y a convertir la conquista en una ocupación permanente. Ya no bastaba convencer, había que sostener el dominio, y sostenerlo costaba dinero, hombres y violencia continua. El supuesto negocio fácil de la conquista empezaba a mostrar su cara real. Pizarro había vendido una visión de riqueza rápida. Lo que encontró fue una tarea interminable de control. Debía defenderse de los vencidos y de los aliados. Debía justificar su autoridad ante la corona y ante los que se sentían engañados. Debía proteger la ciudad que había fundado y el botín que había repartido. Cada paso suyo generaba una nueva amenaza. El imperio que había tomado no era una recompensa, era una carga cada vez más inestable. La ironía histórica es cruel. El hombre que hizo del despojo una estrategia terminó viviendo dentro de un sistema de despojo que jamás se cierra de forma limpia. Siempre queda alguien fuera. Siempre queda alguien con cuentas pendientes.
Y cuando la violencia se convierte en norma, el final de quien la inició suele parecerse demasiado al principio. Pizarro había llegado como buscador de fortuna. Ahora estaba rodeado por las consecuencias de haber convertido esa fortuna en fundamento de su poder. Y el eco de la conquista ya no sonaba como triunfo, sonaba como advertencia. La historia del hombre que vendió un imperio se volvió todavía más oscura cuando la violencia que había sembrado regresó a buscarlo. La rivalidad con Almagro no pudo contenerse para siempre. Las alianzas se quebraron, los intereses chocaron, y la nueva estructura colonial se convirtió en un campo de ajuste de cuentas. El Perú, que Pizarro había ayudado a someter, también estaba devorando a sus propios dueños. La corona observaba todo con atención. Había concedido legitimidad porque esperaba riqueza y control, y en cierto modo los obtuvo. Pero el costo político de permitir que los conquistadores actuaran como señores rivales también era alto. La conquista había triunfado, pero el orden que debía sostenerla era inestable. En ese ambiente, nadie estaba completamente a salvo. La ambición que había derribado un imperio indígena ahora fragmentaba el propio bloque conquistador. Pizarro, que tantas veces había vendido como fortaleza lo que en realidad era una red de riesgos, acabó enfrentándose al espejo de sus propios métodos. Su ascenso había dependido de capturar al centro del poder ajeno. Ahora, su propia posición dependía de resistir una presión interna que él mismo había alimentado. La misma lógica de fuerza, despojo y reparto desigual terminó produciendo un entorno donde la traición era casi inevitable. Lo más importante de esta etapa es entender que el saqueo no terminó cuando se repartió el oro. Continuó en las instituciones, en la reorganización del territorio y en la subordinación de la población andina. Cada nuevo cargo, cada nueva ciudad y cada nueva red administrativa mantenían viva la extracción. El hombre que vendió un imperio no solo había vendido una promesa a sus inversores, también había vendido a una corona la ilusión de que el dominio sobre un continente podía sostenerse sin consecuencias imprevisibles. Pero la historia nunca deja intacto a quien la fuerza demasiado. Pizarro había tomado lo que quería y había construido una nueva capital sobre los restos de otra civilización. Sin embargo, la violencia de esa empresa dejó abiertas demasiadas heridas. En la práctica, había creado un mundo donde casi todos tenían razones para vengarse, reclamar o disputar. Esa es la verdadera condena de los conquistadores. La conquista rara vez les permite descansar. Los obliga a seguir defendiendo lo que robaron. Y así, el hombre que convirtió el oro inca en poder español terminó atrapado en la misma red de ambición que había tejido para otros. El vendaval que desató ya no podía controlarlo. Francisco Pizarro fue el hombre que vendió un imperio, porque supo transformar una promesa de riqueza en una campaña de conquista. Y luego, esa campaña en un sistema de apropiación duradero. Aprovechó la división interna del mundo inca, capturó a Atahualpa, convirtió el rescate en botín y fundó una nueva capital para fijar el dominio español. Todo eso lo hizo con una mezcla de audacia, cálculo y una frialdad que cambió la historia de los Andes para siempre. Pero su historia no es solo la de un conquistador exitoso. Es también la de un hombre atrapado por la lógica que inventó. Necesitó repartir riquezas para comprar lealtades. Necesitó prometer más de lo que podía controlar. Necesitó convertir la guerra en negocio y el negocio en poder. Al final, esa maquinaria lo dejó rodeado de enemigos, resentimientos y guerras entre sus propios aliados. La fortuna que había vendido como destino terminó siendo una herencia envenenada. Lo que estaba en juego no era únicamente el oro, era el control de un continente, la transferencia de una civilización entera y la creación de un orden colonial basado en la violencia. Pizarro no solo derribó un imperio, ayudó a inaugurar un mundo nuevo en el que la riqueza de los vencidos
se convirtió en la base de la grandeza de los vencedores. Esa es la razón por la que su nombre todavía pesa. No porque haya conquistado una ciudad, sino porque convirtió el despojo en método. Sin embargo, el precio de esa hazaña fue tan alto que ni siquiera él pudo escapar del todo. El hombre que vendió un imperio vivió rodeado por disputas, traiciones y una violencia que ya no obedecía solo a sus órdenes. La conquista había terminado, pero la guerra seguía viva en la forma de ambición, rivalidad y control colonial. Y ahí está la última lección de esta historia. Quien construye poder sobre el saqueo puede ganar un mundo, pero nunca gana la paz. Por eso, esta historia sigue fascinando y perturbando al mismo tiempo, porque muestra cómo un solo hombre pudo encadenar una promesa, una captura y una fundación para abrir una nueva era histórica. Francisco Pizarro no fue simplemente un conquistador. Fue el hombre que vendió un imperio a cambio de gloria, y acabó pagando el precio de haber hecho del oro la medida de todo.